Mi nombre es Luis Sanfilippo, soy el coordinador del Centro de Historia PSI de la Biblioteca Nacional. Les cuento muy brevemente del centro para ir a lo importante. En este caso es el documental que vamos a presentar. La función del Centro de Historia PSI, que fue fundado en el año 2017, acá está Alejandro Dagfer, que es su director honorario y fundador, es doble. Por un lado, tenemos una función que tiene que ver con que ingresen a la biblioteca archivos, documentos, bibliotecas vinculadas con la historia PSI, la historia de la psiquiatría, del psicoanálisis y de la psicología en la Argentina. Y en ese sentido hemos logrado, por ejemplo, que las bibliotecas de algunas de las personas que van a ser nombradas en este documental, como de Celes Cárcamo o Arnaldo Raskowski, o los archivos personales de otras de las personas que van a ser nombradas en este documental, como Fernando Ulloa, Hernán Kesselman o Mari Langer, hayan ingresado y formen parte del patrimonio bibliográfico y archivístico de la Biblioteca Nacional. La otra función, todo esto con un fin que es promover las investigaciones de la historia de la disciplina PSI en la Argentina, utilizando a la Biblioteca Nacional como un lugar de resguardo y de consulta permanente para investigadores y el público en general. La otra función es armar actividades culturales que permitan entrecruzar materiales que tengan que ver con la historia del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría en la Argentina con un público más amplio, como la actividad que estamos realizando en este momento, que es la proyección del documental Mari Langer, Deseo y Revolución, que contamos acá con varios de sus realizadores. En principio, Marcelo Aber, que es el director, con Belén de Martino, que es una de las productoras, la productora de la película, y Camila Silva, que es asistente de producción. Bueno, les paso la palabra para que ustedes hagan también una breve presentación. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por venir, por estar aquí. En principio, después va a haber una mesa redonda donde van a poder preguntar o decirnos cosas. Entonces quiero ser breve para que podamos ver la película. Acá esto empezó con un grupo chico, digamos. Belén y yo empezamos a investigar para poder hacer el documental. De esto hace 9 años. Llevamos 9 años entre que hicimos la investigación, pudimos filmar, conseguir los derechos, etcétera, etcétera, y llegar por fin a poder presentarla. Después se sumó Camila, ¿sí? Lo que está acá, y falta nuestro hombre en Estados Unidos, que es Horacio Legras, y que también es productor, y no pudo venir esta vez, pero desde allá también hizo muchísimas cosas para la película. Por supuesto, el agradecimiento a la Biblioteca Nacional, porque también nos dio los archivos de Mari Langer, con los cuales ustedes van a ver muchas fotos y cosas que hasta ahora nunca se vieron. ¿Ok? No sé si querés agregar algo, Belén. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas, antes que nada. ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? Qué bueno. Bueno, sí, nosotros estamos muy contentos de estar acá. La verdad es que es una oportunidad enorme poder estar en la Biblioteca Nacional presentando nuestra película. Me gustaría contarles algo, que es que ni Luis ni Ale saben, pero nosotros sí. Que es que la biblioteca fue el primer lugar que nos recibió y el último para hacer esta película. Es decir, que la Biblioteca Nacional fue el primer lugar donde vinimos a buscar material de investigación cuando dijimos, Mari Langer, ¿a dónde vamos, Biblioteca Nacional? Y fue el último porque en enero o febrero de este año, gracias a la ayuda de Ale y de Luis, nos abrieron el fondo Mari Langer, que todavía no está digitalizado y no tiene acceso público,
pero lo abrieron especialmente para nosotros y para que nosotros podamos tener el material en la película. Así que yo muy especialmente le quiero agradecer a toda la institución de esta casa, de la Biblioteca Nacional, porque han trabajado con nosotros a lo largo de todos estos 9 años, porque hemos venido 80.500 veces acá a buscar información, después a buscarlo a Ale para que nos dé entrevista y sea de parte de los testimonios que lo van a ver, lo mismo Hugo Biesetti, que lo filmamos acá en el Museo de la Lengua. Entonces digo, o sea, realmente la presencia de la biblioteca ha sido muy importante para nosotros, nos ha ayudado un montón, ha colaborado muchísimo con este trabajo, así que gracias a ustedes, a esta casa espectacular. Bueno, nada. Y eso simplemente es lo que quería decir. No sé, Cami, si vos querés agregar algo más. ¿Estamos? ¿Ale? Veamos la película y después hablamos. Espérate que Ale. Perdón. No, hablamos después y listo. No, dale. No, simplemente, siguiendo con lo que decía Belén, para nosotros es un placer y un orgullo recibir este resultado final, que es el resultado del trabajo de muchos años, nos consta, y es justamente para el tipo de cuestiones que fundamos el centro, como explicaba Luis al principio, ¿no? Es un poco un círculo virtuoso que finalmente nosotros nos dedicamos por ahí a rastrear herederos de legados como el de Mary Langer. Tiene una hija en Estados Unidos, otra en México, otros 2 hermanos aquí en Argentina. Es un trabajo difícil, casi detectivesco, artesanal, lograr que confíen y que todo ese patrimonio privado pase a lo público y que ese pasaje a lo público permita que después esos documentos, esas fotos, ese material fílmico pueda ser consultado por investigadores y también por realizadores, como en este caso. Bueno, para nosotros es realmente un placer que se cierre ese círculo con una producción como esta, así que simplemente agradecerles a ustedes por el trabajo. Y bueno, ahora ustedes juzgarán el resultado y después retomaremos la discusión. No juzguen. No tengo la menor idea de quién era María Angler, me acabo de enterar la existencia del nombre ese, así que no conocía. No sé quién es Mary Langer. I don't know who is Mary Langer. No sé quién es Mary Langer. Sí, no sé quién era Mary Langer. No sé quién era. La verdad que no sé quién era Mary Langer. Mimi tiene mucho mimo, Mimi no es ninguna nena, Mimi tiene mucho mimo, yeah. Mary Langer es básicamente una psicoanalista, nacida en Viena, en una familia de la alta burguesía vienesa, y al mismo tiempo hace una experiencia en la política, particularmente en partidos marxistas de izquierda. Era una mujer encantadora, tenía una facha de alemana muy delgada, con los ojos increíblemente azules, muy austera en su modo de vestir, pero sin dejar de ser austera, era sumamente elegante. Entonces yo tengo 2 imágenes de ella, que sería la muy tradicional, que estudia, que hace bien las cosas, que llega presidente de APA, que es madre de 4 hijos, y la joven militante revolucionaria que hace todo distinto a lo que es la tradición, ¿no? El establishment, que rompe con todas las barreras y que es la joven creadora. Mimi no quiere mimos de amor. Empecemos entonces. Y me mandaste 2 guiones. Sí, lo cambié a último momento, pero obvio que vale el segundo. En ese hay un solo personaje. Digo, ¿estoy yo sola? Sí. O sea que tengo que hacer de... Y sí.
Mira, me parece que yo no doy ni el porte, ni la voz, ni la actitud, no sé. ¿A vos te parece? Podés, Nati. Vos podés hacer de Mary Langer. Yo era una niñita de clase acomodada. Ni soñar con ser psicoanalista, marxista o feminista. Sabía sí que era judía. ¿Qué podía querer decir eso entonces? La historia de ella es muy interesante, porque ella, como ustedes saben, había sido miembro del Partido Comunista en Viena. Ella después estuvo en España, ayudando a su marido durante la Guerra Civil. Y cuando, digamos, ven que la guerra está perdida, vuelven a Viena y deciden irse porque veían venir lo que efectivamente vino, que fue la incorporación de Austria a la Alemania nazi. Pero eso de Hitler sí lo cuenta muy claramente, que fue ese meeting en Múnich, creo, y que alguien se le acercó y le dijo que no fuera a mandar el rollo a una casa de fotos de algún judío. Había 3 países en América que podían recibirla. México, Uruguay y Haití. Y fue por descarte Uruguay, básicamente. Después se contacta con gente de psicoanálisis, no me pregunté bien cómo y por qué. Y bueno, entonces decidieron venirse a la Argentina. Éramos 6 los que fundamos la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ángel Garma, Celes Cárcamo, Ferrari Ardoy, Pichon Rivière, Arnaldo Raiskowski y yo. Una cosa interesante, porque en la memoria colectiva de la APA, por lo menos en cierta memoria de la APA, ella no aparece como fundadora. La primera asociación psicoanalítica creada en el mundo hispanoparlante, con una estrategia muy deliberada de difusión y que se supiera que los psicoanalistas, o sea, los psiquiatras de toda América Latina podían venir a formarse a Argentina sin necesidad de cruzar el Atlántico, de tener que ir a Europa. Y eso fue crucial para muchos psicoanalistas que empezaron a venir de Porto Alegre, de Río de Janeiro, de Santiago de Chile, de Bogotá, incluso de España, que se formaron en Argentina en los años 40. Mimi Langer fue entre tantas otras cosas, fue una pionera del pensamiento psicoanalítico sobre todo. Y escribió ese libro, Psicoterapia de Grupo, de Grimberg, Langer, Rodríguez, que todavía habría que leerlo, los que hacen grupos, que es del año 60 y pico, creo. Y Mimi es también una persona que creo con toda justicia reivindicaba por el movimiento de mujeres, recordada como la primera que introduce en la Argentina esta cuestión de revisión de género en el tema del psicoanálisis y la mujer, ¿no? En nuestra sociedad, la mujer de clase media, la mujer de clase obrera que no necesita trabajar afuera, y desde ya también la mujer de clase alta, tiene un determinado tipo de vida donde pierde en la edad de 40, 50 años toda la finalidad de su vida, siempre que no trabaje y siempre que no se mantenga en contacto con el mundo, encerrada en su hogar, dedicada a la atención del marido y de los hijos, entra en una depresión, mientras que entre mujeres que trabajan, uno no observa generalmente esta depresión. Eso es clarísimo. Esa era la lucidez, así, directo. Esa es la lucidez de ella. Lo que me produce es asombro de esta capacidad de anticiparse a lo que iba a venir. En algún momento iba a venir, y vino de la mano del feminismo, la famosa frase de lo personal es político. Abrió una puerta fundamental que es la relación del psicoanálisis con el feminismo. Fue a pelear en la Guerra Civil Española, después fue a Nicaragua a pelear con los guerrilleros. ¿Cómo no va a ser feminista? Era absolutamente feminista. Ella amaba al grupo de Nicaragua y tenía apoyo de toda la gente del grupo de Nicaragua. Tenía muchos apoyos. Bueno, en primer lugar diría de su familia, de Ana y Verónica, ¿no? Tenía el apoyo de hijos y nietos
de ella que estaban permanentemente acompañándola y después todo lo que ella llamó la familia que se fue armando, ¿no? Que éramos mucha gente y que efectivamente daban mucho apoyo, ¿no? Al principio Perón me recordó a Hitler, y eso que yo lo había conocido, además el ambiente de psicoanálisis era altamente antiperonista. Bueno, lo de la AAA hubo, obviamente no hubo un comunicado oficial de la AAA, pero corrían los rumores y semi-confirmado por varias fuentes de que del grupo de psiquiatras de izquierda, etcétera, la AAA la estaba persiguiendo o iba a ser una potencial perseguida. Yo creo que no pensaba irse a México, pero ante el exilio, México era lo más razonable. La conocían bien en México, en la comunidad psicoanalítica, y ella tenía muchos ex alumnos o estudiantes en México y colegas. La adoraban en México, los psicoanalistas. Yo la conocí en 1974 en México. De repente apareció Mimi en sus blue jeans, ¿no? Muy desenfadada. Me la presentaron y este psicoanalista, que creo recordar que era Nacho Maldonado, dijo, es que ella es como mi madre. Y ella se murió de la risa y le dijo, que voy a ser tu madre, querido, ¿no? O sea, no estés fastidiando, ¿no? Era un tema que ella tenía, de que la verdadera familia es con la que uno convive y donde uno recibe y da apoyo, etc. Hablaba mucho de eso y a la gente era interesante porque muchos de los exilados estaban solos. Y entonces ella hacía realmente una campaña, te diría, de cómo hacer familia acá. Y de repente yo me di cuenta que Mimi estaba parada con el agua a la cintura y estaba como mirando el cielo. Y entonces me acerco y le digo, le pregunto una pregunta que es muy mexicana, pues ¿qué onda? Y me dice, debe ser bueno ser religioso, me dijo. Entonces me di cuenta que estaba pensando en la muerte. Mira, ahora que vos huís y que tu película no se hace, te voy a avisar que yo con este personaje voy a hacer algo. Como nieto, tener una figura tan importante en la familia es algo que es un privilegio que no muchos han tenido y que la verdad es que es algo que uno valora con el paso del tiempo. Hizo mucho, digamos, y en tantos lugares en que ella estuvo, ¿no? Es un ejemplo para las mujeres argentinas, con su forma de encarar la vida, digamos, ¿no? Coherente, luchadora, creyendo en ideales. Quiero envejecer como ella, yo quiero ser congruente como ella, yo quiero que la política me importe hasta el final, yo quiero coger hasta el final de mi vida, o sea, yo quiero todo eso que tiene ella, ¿no? Yo quiero ser como ella. Fue mi modelo en muchos sentidos. Mimi tiene mucho mimo, Mimi no es ninguna mema, Mimi tiene mucho mimo, yeah. Todo el mundo mima a Mimi, porque Mimi es muy mimosa, todo el mundo mima a Mimi, yeah. Pero Mimi está enfadada y no se deja mimar. Bueno, antes que nada quería felicitarlas. Me parece que han logrado un testimonio conmovedor. Creo que la reacción de la sala me exime de mayores comentarios. Me parece que fue un gran acierto esto de introducir una actora que hiciera de Mary Langer. Yo confieso que cuando me contaron esa parte de la idea pensé lo mismo que aparece dicho ahí en la película respecto del physique du rôle. Digo, que qué difícil va a ser que eso funcione. Y la verdad es que funciona increíblemente bien. Y después, como historiador, quería sobre todo subrayar la importancia de que hayan podido articular, creo que son más de 23 testimonios, lo que se implica como
construcción coral de una historia oral que atraviesa el siglo XX, ¿no? Porque la historia de Mary Langer es una historia que va desde, no sé, la caída del Imperio Austrohúngaro hasta la Revolución Nicaragüense y un poco más también, ¿no? Hasta el 87, y que toda esa pluralidad de recorridos, esa multiplicidad de recorridos, incluso las contradicciones de Mary Langer a nivel de la política, de compromiso, de cuando decía que era peronista y todavía no lo era, y su ambigüedad respecto de la figura de Eva Perón. Bueno, todo eso aparece contado de una manera muy natural y, bueno, realmente por un lado como espectador se disfruta y como historiador se aprecia que este documento pueda circular y se pueda compartir y que se pueda apreciar la originalidad de esta figura que es de nuestra historia psi argentina, aunque no sea solo argentina, aunque sea de América Latina y de Europa también. Me parece que bueno, realmente la película tiene muchísimos aciertos a ese nivel. Bueno, quiero pasarle el micrófono al director, sí, a la sala después, pero para terminar simplemente decir que ese también es otro de los objetivos de nuestro Centro Argentino de Historia PSI, que es rescatar ciertas filiaciones rotas, en la medida en que, bueno, como psicólogos formados en Argentina, etcétera, etcétera, nos es muy fácil rescatar ciertas filiaciones ilustres que nos vinculan con Francia, que nos vinculan con determinados próceres de la psicología a nivel internacional, pero lamentablemente los alumnos de esta generación, de la generación anterior, se sienten menos hijos de Mary Langer o Pillan Rivière o José Blecher que hijos de Freud, Lacan, Piaget. Y me parece que este tipo de producciones permiten que se reconstruyan filiaciones rotas, filiaciones omitidas. No se trata de crear un nuevo panteón de próceres, sino en todo caso de decir, bueno, acá en Argentina también venimos de ahí. Agrego una cosa a lo que decía Alejandro, respecto de que la película ilustra bien los movimientos teóricos de la vida y políticos de Mary Langer, que es un buen ejemplo de muchas de las grandes disputas y batallas y esperanzas y catástrofes del siglo XX. Pero también quisiera subrayar que en la construcción de los testimonios aparecen gente con diferente orientación. Tanto algunos que hablan más en nombre de la historia de las disciplinas psi como psicoanalistas, y otros como psicoanalistas, otros como amigos o familiares directos de Mary Langer. Pero no todos piensan lo mismo. Y en ese punto me parece que es valioso que entre los testimonios no hayan quedado solo aquellos que construyen un mito en donde todos la idolatran, sino que reflejen bien esas tensiones que atraviesan al campo psi, al campo político y a la historia de nuestro país. Le voy a dar la palabra a las personas que son verdaderamente protagonistas de este documental. Marcelo. Bueno, muchas gracias. A raíz de esto que estaban diciendo Alejandro y Luis, eso, me había olvidado tu nombre. Es que eso que yo les dije al principio, que tardamos 9 años, es parte, el guión cambió muchísimas veces durante estos años, y el problema era articular justamente eso, porque muchísima gente que decía cosas totalmente distintas, y a veces se chocaban incluso como pasa, ¿no? Que lo dejamos, por supuesto, a propósito. Entonces fue muy difícil hacer el montaje final, digamos. Hubo que cambiar y cambiar muchísimas veces para lograr lo que se logró. Por supuesto, hacer las entrevistas, hay algunas que nos agarró la pandemia en el medio, en esos 9 años, 2 años de pandemia, en donde, si se fijaron, hay entrevistas en teléfonos, entrevistas por Zoom, entrevistas por... eso también hizo que hubiera temas y problemas con el sonido porque venían de distintas fuentes.
Es decir, fue un trabajo muy, muy arduo y largo. De hecho, y esto es un homenaje, Janine Puget ya falleció, la psicóloga que aparece, que era muy amiga de psicoanalista, sí, que era muy amiga de Mary Langer. Así que como ven el trabajo, pero teniendo acá a Belén, a Camila y a Horacio, pudimos entre los cuatro llegar y al Tano, que ahí... No, es fundamental. 9 años para hacer una película. 9 años. La paciencia que tenés. Bueno, antes que la gente hable ella y después... Bueno, primero agradecerle a todos por haber venido. Realmente es muy emocionante para mí, en el contexto en el que estamos, poder ver una película así, recordar la importancia de la lucha, de las distintas áreas de la vida. Y de lo personal a mí me pasó también que yo me terminé de criar con Mimi. Yo empecé con 19 años, terminando mi adolescencia, y Mimi me acompañó en mi adultez. Entonces es muy emocionante y muy emotivo verlo en el contexto en el que estamos. Gatita. Yo comparto mucho lo que acaba de decir Cami, porque cuando empezamos a hacer esta película yo tenía 30 años. Ahora tengo 39. Tenía 30. Digo, y fue lo mismo que Cami, ¿no? Son como momentos de la vida, fundamentalmente en las mujeres, me parece, que son como momentos muy, muy particulares donde una se cuestiona un montón de cosas en cuanto a lo profesional, en cuanto al deseo de hijo, la maternidad, el deseo de pareja, un montón de cosas, ¿no? Y para mí también la figura de Mimi ha sido como muy positiva a lo largo de estos 9 años porque aprendí mucho de ella. Esto lo decimos siempre cuando vamos a hacer presentaciones de la peli, sobre todo Cami y yo, porque ha llegado en un momento de nuestra vida que ha sido como muy importante. Así que nosotras le agradecemos mucho a Mimi también por habernos enseñado tantas cosas a lo largo de todos estos años. Y ahora los vamos a dejar hablar a ustedes porque ya nos cansamos de hablar nosotros. ¿Esto se puede sacar? Vamos a tratar. Ay, sí se puede. A ver. ¿Se puede llevar hasta ahí? Por ahí lo que podríamos pedir, si se animan, es a que se acerquen, porque como están filmando, después, para que el sonido se escuche. ¿Querés pasar? Adelante. Hola, yo soy alumna de la Facultad de Psicología, o exalumna, ya soy licenciada, y estoy en la cátedra de Alejandro y Luis. Y la verdad agradezco mucho estos espacios y especialmente estos registros de historia. Y siempre como parte de la cátedra pienso cómo se puede compartir esto con la gente joven, porque se pierde mucho el retazo de la historia, en especial en este mundo hiperactivo, con mucha realidad constante y tantas redes sociales, tanto contenido, todo es un exceso. Entonces siempre estoy pensando cómo reivindicar estas cosas y que llegue a la juventud, ¿no? Así que nada, estoy muy contenta de que esto exista. Quizás es una opinión rápida, pero bueno, me tengo que ir y quería decirlo antes de irme. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien quiera y puede acercarse? ¿Le pasás vos el micrófono? Buenas noches, me gustó mucho la película. Yo pertenezco a la Asociación Psicoanalítica Argentina y bueno, quería comentar que me llamó un poco la atención por ahí pensar que como si en la APA no se la reconociera como fundadora. La verdad que yo siempre lo creí, así que de algún lado lo saqué. Sí, para mí ella es fundadora y así es reconocida en APA. De hecho, la foto esa que está con Pichón y con Garma está en el salón principal o en la escalera, bueno, adentro también. Así que bueno, nada, me quería como decir esa que es mi opinión. No sé si hay otra versión, pero bueno, muchas gracias. Sí, de hecho Claudia Borenstein, que aparece en el documental,
organizó un homenaje a Mary Langer donde participó Ana, la hija mayor, y donde ustedes también estuvieron filmando. Pero es cierto que durante todo el periodo entre el 71, la ruptura de plataforma de documento, hubo un periodo de 30 o 40 años donde se la mencionaba menos, digamos, pero lo que pasa es una versión que dice ahí, según parece, que fue Raskowski el que dio esa versión de que no estaba, pero obviamente después fue desmentida. Incluso ella fue presidente de la APA en un momento, así que ahí va. Queremos críticas, preguntas, si no, no. Bueno, gracias. Bueno, yo estoy acá porque soy familiar de Horacio y me dijo que venga y lo difunde y lo difundí con todos mis amigos. No soy psicoanalista, soy médica farmacóloga, pero bueno, traje a alguna amiga que está. Quería preguntarle porque no tuve oportunidad cuando Horacio estuvo acá, él todavía estaba trabajando en esos 9 años. ¿Y por qué, digamos, no sé si lo dijeron al principio, por qué empezaron este documental y por qué le hicieron a Marí, ¿no? Nosotros formamos parte de un grupo que se llama Arquiné, que se formó en la Facultad de Filosofía y Letras hace ya 20 años. Ahí está la presidenta de Arquiné, Mónica, hace más o menos 20 años. Y es un grupo que se dedica a la investigación cinematográfica, multidisciplinario. En ese grupo estábamos Belén y yo, que empezamos... Y Cami después se incorpora, ¿verdad? Ahí empezamos la idea. Y esa idea fue, tal cual lo dice ahí en el documental, en principio tuvimos una noticia de que había en Cuba una enfermera que había sido enfermera del Che, y entonces la idea era fabulosa, digamos, ¿no? Ir a entrevistar a alguien que había sido enfermera del Che. Pero no, después nos enteramos que había estado 3 veces con el Che, así que se nos cayó esa historia. Esa historia fuerte se nos cayó, digamos, y quedó un guión que le faltaba una fortaleza, una historia fuerte. Yo se lo mando a Horacio fue compañero mío en la secundaria y es ahora profesor de letras en la Irving University. Y él me dice, fíjate en Mary Langer, y ahí empezamos a leer la historia y nos pareció tan fabulosa que decidimos empezar. Y ahí, bueno, la Irving University, como vieron, fue una de las que financió parte del documental, después el mecenazgo y el Fondo Nacional de las Artes. Así que sí, esa fue la historia, digamos. Sí, ahí empezamos, para pasar, bueno, eso ya lo dije al principio, empezamos con las entrevistas, y eso fue llevando tiempo, después a cada uno nos pasó algo, después vino la pandemia y así fue pasando el tiempo. ¿Vos querías? No, que les quería contar, para completar un poquito la historia de Marce, que mientras que nosotros estábamos estudiando a esa supuesta enfermera que había trabajado con el Che Guevara, en muchos de los escritos que nosotros empezamos a leer en ese momento en Cuba, empezó a aparecer el nombre Mary Langer en muchos de los escritos. Y esa primera idea de esta supuesta enfermera que había trabajado con el Che, Horacio también, desde Estados Unidos, estaba ya trabajando con nosotros también. Y tanto a él como a nosotros dos, porque Cami vino después, porque es más chiquita, tanto a Horacio como a nosotros dos nos empezó a llamar la atención que en los escritos que veíamos empezaba a aparecer el nombre de Mimi. Y en un momento agarramos y dijimos, che, paren, ¿quién es Mary Langer? Y lo primero que encontramos de Mary Langer fue que tenía una calle en Puerto Madero. Y cuando vimos eso dijimos, listo, ya está. Aparece al principio el cartel de la calle. Y cuando encontramos eso dijimos, bueno, listo, evidentemente esta señora será alguien importante. Bueno, y así fue que el otro día, sin ir más lejos, en la presentación que hicimos en la Facultad de Psicología, muchos de los estudiantes nos decían, ¿no? Ocupó el lugar de Julio Cortázar. ¿Cómo es posible que todos conozcamos a Julio Cortázar y a ella no?
O sea, como empieza la película, si nosotros preguntamos a la mayoría de la gente quién es Mary Langer, nadie sabe quién es. Y es un personaje que ha atravesado todo el siglo XX y que fue pionera, y gracias a ella y a un montón de otras personas, digo, pero fue la única mujer fundadora, parte, ¿no?, del círculo fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y gracias a ella y a sus 5 compañeros que existe esta disciplina en nuestro país, así que no es poca cosa, ¿no es cierto? Quería decir que cuando Larreta hizo el Paseo del Bajo, la calle desapareció. O sea, tienen que, no sé si los hijos pedir que la repongan, no sé cómo es la historia. Desapareció, cuando hicieron el Paseo del Bajo desapareció la calle. Era una calle de 3 cuadras, ¿sí? O de menos, no sé. Pero también les digo que es la única psicóloga del mundo que tenía una calle a su nombre. ¿Okay? Pero en Google todavía aparece. En Google aparece la calle. ¿Sí vos? No, desapareció. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo me encantaría que pregunten. Bueno, Mónica. Dale, ok. Bueno, hola, ¿cómo están? Es una alegría estar acá, porque como dijeron los chicos, hace 20 años que laburamos juntos. Las chicas fueron alumnas mías en la Universidad de Buenos Aires, y con Marche venimos haciendo, le digo Marche yo a Marcelo, venimos haciendo cosas desde la época de la actualidad en el arte, hace muchos años, porque bueno, yo soy periodista, además de ser profesora. Una de las cosas, imagínense que para nosotros es un orgullo, todos los del grupo están felices. Nuestro grupo tiene una sede en Viena, en la Universidad de Viena, otra sede en Madrid, otra sede en Granada, ¿no? Y bueno, estamos por abrir México también. O sea, pero lo que quería preguntarles es más a la gente de la casa, porque con los chicos lo he hablado un montón de veces. ¿Por qué nos pasa? Supongo que acá habrá mucha gente que pertenece a diferentes asociaciones e instituciones que trabajan por la cultura. Todos básicamente somos trabajadores de la cultura, algunos desde el lugar de la salud, otros desde la praxis. Nosotros trabajamos con gente que hace teoría y gente que hace praxis. Los chicos muchas veces hacen las dos cosas, hacen teoría y hacen praxis. ¿Por qué yo no sabía que existía este centro, por ejemplo? Y muchos de mi grupo no lo saben. Y ustedes deben, como hemos ido a cosas en la APA, y supongo que otros pertenecerán a grupos que tienen que ver con las letras y con las artes. ¿Por qué tenemos este problema de los compartimientos estancos? Creo que es un problema general, pero en la Argentina es tan rico todo y a veces no nos enteramos, y cuando ustedes pueden hacer estas cosas, todos peleamos por llegar a un montón de lugares y nos damos cuenta que a veces, yo vivo acá cerca, ¿por qué no hicimos otras cosas muchas veces? Y es como que por más que trabajamos muchos en medios, no sé si les pasará a ustedes de su lugar, nos cuesta mucho tender redes y generar estas cosas. Por eso celebro sobre todo esto. O sea, que en este lugar y con estos trabajos, y que haya gente que todavía tenga interés, seguro que hay un montón más. Pero el problema es cómo uno en este momento de redes y de comunicaciones, a veces no podemos encontrarnos y seguramente tenemos tantas cosas en común, ¿no? Bueno, no sé, ustedes que me dicen que están acá en la casa, ¿no? Hay sectores de la cultura y del Estado que se sostienen muchas veces a pulmón. Hay una institución, la Biblioteca Nacional, que por suerte es una institución sólida y que por suerte, a pesar de los recortes y de los discursos que circulan en la cultura, sigue sosteniendo como excelencia en el trabajo específico, bibliotecológico, archivístico, y una apuesta a diversidad de voces y cultural. Pero muchas veces la posibilidad de hacer difusión y de hacer más actividades está atada también a los presupuestos que pueda haber, y también los presupuestos que pueda haber está atada a la disponibilidad que los trabajadores tenemos para poder dedicarle a ciertos espacios en un contexto en donde efectivamente por ahí el multiempleo es algo que nos atraviesa. Entonces, el Centro Argentino de Historia PSI, que se
fundó en el año 2017 con Alejandro a la cabeza, bueno, está tratando desde hace ya 8 años de sostener esos dos horizontes de práctica, de propuestas que intentamos llevar adelante, que tienen que ver con la producción de material archivístico y documental que sirve para futuras investigaciones y la difusión, divulgación, el diálogo con la cultura. Pero bueno, hay momentos en los cuales podemos estar más activos y otros efectivamente no tanto. Sí, claro. Sí, agregaría una cosita y ella está pidiendo el micrófono. En estos tiempos de redes y de bombardeo de información es muy difícil competir. Digo, no tenemos community manager. Y entonces, o sea, ya el hecho de que haya un centro de historia PSI al interior de una biblioteca nacional ya es un poco contra natura, es como algo que solamente pasa en Argentina. Y bueno, peleamos por sobrevivir con muy poco presupuesto, haciendo ese tipo de cosas, insertándonos dentro de una biblioteca nacional que por suerte nos sigue soportando, nos sigue dando espacio y bueno, seguimos teniendo... Hay mucha gente, bueno, aparece Ana Guerra, por ejemplo, la directora de archivos, hay mucha gente que trabaja en cada una de las fases para que todo esto sea posible. Como decía Luis, un trabajo muy profesional, hecho desde el Estado, pero con mucha menos repercusión de la que podría tener. Es cierto eso, tomamos el guante, hacemos lo posible, a veces, no sé, alguna vez nos han hecho alguna nota en página 12 cuando se hizo una muestra que preparó Luis para el aniversario de Freud, el centenario, pero en general es más la excepción que la regla, digamos. Lo sabemos claramente. Así que bueno, nada. De hecho, bueno, estamos contentos de que haya habido hoy estudiantes de psicología, de la cátedra, cosa que generalmente no es fácil, no es sencillo penetrar en la universidad, en los ámbitos de la cultura, es como decías vos, es como que hay cierto aislamiento, no es fácil hacer redes a ese nivel. Bueno, hola a todas, todos. Dos cosas. Una, no sé si entendí bien, pero por lo que contaron al equipo que filmó la película, ninguno venía del mundo PSI. Eso es re loco. Lo primero que quiero decir. Y habla... Ok, pero habla de las capas y capas de silenciamiento y viene de otro lado. ¿Y quién es esta mujer? Que para uno es un delirio que alguien diga quién es esta para uno, con la historia, bueno, en fin. Pero no es nadie del mundo PSI, es alguien que no es del mundo PSI. Una locura, ¿no? Es interesante. Viene la parte 2, ¿qué pasa en el mundo PSI? Que nadie sabe quién es Mary Langer, los más jóvenes, supongamos, ¿no? Esa es una de las cosas que me llama la atención muchísimo y creo que está para seguir tirando del piolín, digamos. Está buena la cuestión. Después, por otro, quería preguntarles por el centro de ustedes, que mencionaron, cuándo funcionan, cómo funcionan, etcétera. Yo no sabía ni que existía. Bien, por ahí Luis contó un poco al principio, pero básicamente tenemos, o sea, no quiero quitar el foco de la película, pero rápidamente para volver a la película. O sea, lo que hacemos es, por un lado, un trabajo de recopilación de fuentes, o sea, documentales, archivísticas, fílmicas, de personajes de la historia PSI. Incluso hay un ciclo de entrevistas que venimos haciendo hace algunos años con protagonistas de la historia PSI argentina, psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, que está disponible en el canal de YouTube de la biblioteca. Y por otro lado, bueno, promovemos eventos como este, presentaciones de libros, presentaciones de películas, presentaciones de cosas vinculadas a la historia PSI en Argentina. Originariamente en el proyecto original íbamos a tener un local acá en la biblioteca, ¿no? Eso no fue posible, así que finalmente somos como una especie de equipo itinerante, semi-rentado, haciendo las cosas a pulmón como se terminan haciendo, bueno, como la película, ¿no? En un punto con financiamientos de acá y de allá,
Por ejemplo, cuando empezó el centro, logramos que viniera Elizabeth Rudinesco, que es una historiadora del psicoanálisis muy famosa en Francia. Bueno, de golpe fuimos el centro de todos los flashes y todos los focos y los canales de televisión y las publicaciones. Pero bueno, después se va la figura extranjera y después quedamos nosotros tratando de promocionar historias como también la de Janine Puget, que ustedes mostraban, que bueno, falleció durante la pandemia, y es un personaje que también merece una película aparte. Digo, acá hay historias por filmar sobre la historia psi en Argentina, de Pichon Rivière, que hay algún documental, hasta Blecher, pero volviendo a la importancia de la película, me parece que justamente iniciativas como esta permiten que esas historias se conozcan y que atraviesan campos disciplinares, porque Mary Langer me parece que tiene un interés más allá del campo psi, más allá del psicoanálisis, más allá de la articulación entre psicoanálisis y marxismo. O sea, es una mujer que atraviesa el siglo XX con sus luchas, con sus exilios, con sus dramas, que la película me parece que refleja muy bien. Sí, y hay algo que quería agregar a lo que acá... ¿Cómo es tu nombre? Perdón. ¿Cómo es tu nombre? Miriam. A lo que acabas de contar, Miriam, que es que hay algo que sucede también clarísimo, que es que dentro de lo que es la historia de las disciplinas, en general se conocen los nombres de los hombres y no los nombres de las mujeres. Y acá empezamos porque digo, Ferrari Ardot, Pichon Rivière, Cárcamo, o sea, a todos ellos se los conoce. Ahora Mary Langer, que era la única que formó parte de ese grupo fundador, nadie sabe quién es, digo, ¿no? Dentro del sistema en el que vivimos hay una intención de invisibilizar a las figuras femeninas, así que desde ese lugar nuestra tarea fue justamente reivindicar la figura femenina que no estaba siendo visibilizada. Eso por un lado. Y después lo otro que te quería contar, Miriam, y aprovecho para todos los demás también, es que cuando nosotros empezamos a investigar a Mary Langer, empezamos a preguntar en distintas facultades del país, no solamente a estudiantes de la carrera, sino también a gente que ya se había recibido, si sabían quién era Mary, y no sabían quién era Mary. Y además de eso, el otro día, cuando fuimos a la presentación en la Facultad de Psicología, fue muy interesante escuchar a los propios estudiantes que le preguntaban a sus propios profes que estaban ahí sentados con nosotros, como ahora están Luis y Ale, que les preguntaban por qué nosotros no estudiamos a Mary Langer en la universidad. Esa cátedra donde nosotros pudimos pasar la peli, que era escuela inglesa, por suerte, leen algunos textos de Mimi, de Maternidad y Sexo, que es el libro que aparece acá, pero Mimi tiene muchísimos escritos, como por ejemplo el libro que menciona también Pacho O'Donnell de terapia de grupos, porque es una de las pioneras de terapia de grupos. Entonces nos decían, ¿por qué nosotros estudiamos a Fernando Ulloa o a Moreno en terapia de grupos y no la leemos a Mimi, que en realidad escribió uno de los primeros libros? Entonces digo, fue súper interesante eso para cuestionar en la misma institución también qué sucede con las lecturas y cuál es la bajada, digamos, educativa que se da en la misma universidad pública, ¿no? También. Entonces eso fue re interesante. Aprovechaba para contarte. Bueno, buenas noches. Antes que nada, los quiero felicitar porque me pareció increíble todo el trabajo que hay en este documental. Creo que lo atraviesa probablemente desde mi punto de vista es la verdad y lo auténtico del material que está recopilado. Soy miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Como miembro y como psicóloga he leído el texto de Mary Langer y me parece muy importante rescatar que Mary Langer habla de las fantasías de la mujer, todo en el periodo del embarazo, y sobre todo también habla, y ahí me parece muy importante remarcarlo, de la figura del padre. O sea, que ser feminista no es borrar a los hombres. Ser feminista es darle protagonismo y entender que los hijos no salen del repollo, que hay un padre y que seguramente hubo un hombre acompañando a esta mujer que dio fruto a esos hijos, y que yo también, por otro lado, festejo que si bien les ha tomado 9 años armar este documental, hoy vivimos con la libertad suficiente como para que se pueda
entablar un diálogo con diversas voces diferentes y que tenga un resultado fructífero. Gracias, gracias por todo. Muchas gracias. ¿Quién más? Por Hernán. No, me olvidé de una parte. Quería preguntarle si el archivo de Hernán Kesselman está ya catalogado. Entiendo que sí, porque ingresó antes que... pero tendría que chequearlo. Ingresó hace un año. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es un archivo muy grande y lleva un tiempo catalogarlo. No solo catalogarlo, sino darle el procesamiento necesario para garantizar la conservación y a partir de ahí sí abrirlo a la consulta pública. El proceso de digitalización es mucho más difícil porque el Departamento de Digitalización es de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional tiene sus... además de una cuestión presupuestaria, también tiene sus urgencias y sus criterios para seleccionar cuáles son los materiales que es necesario para la cultura argentina digitalizar primero, y muchas veces no suelen ser los del mundo psi, ¿no? No sé si hay un archivo, por ejemplo, de Raúl Alfonsín o de Borges, es más probable que esos archivos se digitalicen antes. Pero que esté abierto a la consulta pública significa que cualquier persona pidiendo un turno puede venir y mirar, investigar, leer, trabajar sobre esos archivos. Cosa que el equipo de producción de la película pudo hacer antes de la apertura pública, pero que después va a estar disponible para todo el mundo. Que es una de las cuestiones de lo público. No. No. Ay, qué privilegiado. Pero justamente por ahí el valor de lo público es eso, ¿no? Lo que podría ser un privilegio, después está abierto para todos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Las próximas presentaciones. Bueno, próximas funciones. Semana que viene, jueves 2 de octubre, 18:30 horas, en el Auditorio Leonardo Fabio, en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Actividad libre y gratuita. Y después también el sábado 4 de octubre a las 20 horas, ahí sí, nos vamos para Provincia de Buenos Aires, a Ciudad Evita, en el Teatro Travesía, que es el teatro de Nati, la actriz, que es donde nosotros lo utilizamos como set y filmamos la peli. Así que ese teatro, que también es una sala pequeña de cine, muy hermosa, muy linda, ahí también vamos a pasar la película. Y, ¿digo la primicia? No. Sí. Ah, bien, lo digo. Y en diciembre la van a poder ver en cartelera oficial en el Cine Gaumont. Bueno, creo que ha llegado el momento de cerrar este evento. Les agradecemos mucho a cada uno y a cada una de las realizadores de esta película, porque efectivamente me parece que no solo recupera el legado, la figura, la importancia de Mimi Langer, sino que nos hace pensar sobre las ideas, las luchas, las batallas y las posiciones ideológicas, intelectuales de cada uno de los protagonistas de esta historia psi, que se arma en torno a la figura de una mujer tan importante para nuestro país, no solo para el mundo psi como Mimi Langer. Bueno, muchísimas gracias en nombre del Centro de Historia Psi. Y bueno, nos estaremos viendo en algún próximo encuentro.